La emergencia a 30.000 pies. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del vuelo 447 mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos para el viaje de ida y vuelta de Chicago a Los Ángeles. En primera clase, Marcus Thornton se ajustó el traje de diseñador y llamó con impaciencia a un auxiliar de vuelo. Su expresión reflejaba la irritación propia de alguien acostumbrado al servicio inmediato. A sus 42 años, Marcus era el director ejecutivo de Thornton Financial Group, un puesto que había inflado su ego hasta igualarlo con su cuenta bancaria. Trataba a los empleados de servicios con un desprecio apenas disimulado, considerándolos seres inferiores cuyo único propósito era facilitar su comodidad. Varios subieron tras él en clase turista. Daniel Cooper estaba sentado con su hija de 7 años, Emma, quien aferraba un conejo de peluche desgastado y miraba nerviosa por la ventana. A sus 36 años, Daniel tenía el aspecto curtido de alguien que había visto más de la vida que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Aunque su chaqueta vaquera informal y su ropa modesta sugerían que distaba mucho de ser rico. «Papá, ¿volar da miedo?», preguntó Emma, apretándole la mano mientras los motores comenzaban a rugir antes del vuelo. «Para nada, cariño», le aseguró Daniel con dulzura. Volar es, de hecho, una de las formas más seguras de viajar. Los pilotos están altamente capacitados y estos aviones son máquinas increíbles. Mientras rodaban hacia la pista, Marcus vio que Daniel ayudaba a Emma a abrocharse el cinturón de seguridad y sintió una oleada de desdén. Se inclinó hacia la azafata, una profesional llamada Jennifer, y habló lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. ¿Hay alguna manera de mejorar de categoría para evitar a los pasajeros con presupuesto limitado?, preguntó Marcus, señalando con desdén a Daniel y Emma. Pagué primera clase para evitar sentarme cerca de niños que lloraban y de gente que claramente no puede permitirse un mejor alojamiento. Jennifer mantuvo su compostura profesional a pesar de la grosería. Señor, ya está en primera clase, varias filas por delante de esa familia. No creo que lo molesten. Daniel escuchó el comentario, pero decidió ignorarlo, concentrándose en que Emma se sintiera cómoda. Durante sus años en el ejército, había aprendido que no valía la pena escuchar las opiniones de algunas personas, y el bienestar de su hija era infinitamente más importante que responder a la arrogancia de un desconocido. El vuelo transcurrió con normalidad durante la primera hora. Emma se había quedado dormida sobre el hombro de Daniel, y la mayoría de los pasajeros leían, trabajaban con sus portátiles o veían el entretenimiento a bordo. Marcus iba por su tercer vaso de whisky caro, atendiendo llamadas de negocios en voz alta, a pesar de que los pasajeros cercanos le pidieron que bajara la voz. Entonces, todo cambió en un instante. Un agudo sonido mecánico resonó por la cabina, seguido de una violenta sacudida que abrió de golpe los compartimentos superiores y hizo que las máscaras de oxígeno cayeran del techo. El avión se sacudió lateralmente, lanzando a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad mientras los gritos llenaban el aire. «Damas y caballeros, les habla el capitán Stevens». Una voz tensa se escuchó por el intercomunicador. «Estamos experimentando una falla mecánica grave. Por favor, mantengan la calma y abróchense las máscaras de oxígeno». Emma se despertó llorando de miedo, y Daniel la ayudó de inmediato a colocarse la máscara de oxígeno mientras se abrochaba la suya. A su alrededor, el pánico se extendía a medida que los pasajeros se daban cuenta de la gravedad de su situación. En la cabina, el capitán Stevens y el primer oficial Martínez luchaban desesperadamente por controlar la aeronave. Una falla hidráulica crítica había comprometido su capacidad de dirección, y el capitán Stevens acababa de darse cuenta de algo que le heló la sangre. «Martínez, necesito que te hagas cargo», dijo Steven con la voz tensa por el dolor. «Creo que me está dando un infarto». El rostro del joven piloto palideció al ver a su capitán agarrarse el pecho. «Señor, no puedo aterrizar este avión solo con el sistema hidráulico averiado. No tengo la experiencia».
Stevens agarró el intercomunicador con manos temblorosas, sabiendo que solo le quedaban unos momentos antes de perder el conocimiento. Habla el capitán. Tenemos una emergencia. Necesito saber de inmediato si hay algún piloto con licencia a bordo, preferiblemente con experiencia en procedimientos de emergencia. Por favor, identifíquese con los auxiliares de vuelo de inmediato. La cabina estalló en pánico nuevamente cuando los pasajeros se dieron cuenta tanto de la gravedad de su situación como de que su capitán estaba incapacitado. Marcus, pálido de terror, empezó a gritar sobre su importancia y a exigir consideración especial para la evacuación de emergencia. Jennifer se movía por la cabina con una calma notable, preguntando a los pasajeros si alguien tenía experiencia como piloto. Cuando llegó a la fila de Daniel, Emma lloraba en el hombro de su padre mientras él intentaba calmar su miedo. «Señor, ¿tiene experiencia de vuelo?», preguntó Jennifer, aunque no tenía muchas esperanzas dada la posición de su asiento en clase turista. Daniel dudó solo un momento antes de responder. «Soy un expiloto de combate, con 10 años en la Marina, especializado en situaciones de emergencia y aterrizajes difíciles. Volé F-18 en zonas de combate». El alivio de Jennifer era palpable. «Por favor, venga conmigo inmediatamente, señor. Su hija también puede venir». Mientras Daniel se ponía de pie con Emma en brazos, Marcus escuchó la conversación y rió con amargura. «Está confiando nuestras vidas a un pasajero de clase turista que dice haber pilotado aviones. Esto es una locura. Exijo que encontremos a alguien cualificado». Daniel hizo una pausa y miró directamente a Marcus por primera vez. «Señor, entiendo que esté asustado. Todos lo estamos. Pero ahora mismo, soy la única persona en este avión con el entrenamiento necesario para ayudar a aterrizar esta aeronave. Puedes dejarme intentar salvarnos la vida a todos o seguir quejándote de la distribución de los asientos». La tranquila autoridad en la voz de Daniel acalló incluso las protestas de Marcus. Jennifer condujo a Daniel hacia la cabina, mientras Emma se quedó con otra azafata que prometió cuidarla. En la cabina, la situación era desesperada. El capitán Stevens había perdido el conocimiento y el primer oficial Martínez luchaba por mantener la altitud con las superficies de control extremadamente limitadas. «Soy Daniel Cooper, expiloto de combate de la Marina», anunció Daniel al entrar en la cabina. «¿Cuál es nuestra situación?». Martínez le informó rápidamente sobre las fallas mecánicas y el estado del capitán. «Hemos perdido la mayoría de los sistemas hidráulicos. Apenas puedo mantenernos nivelados y nunca he aterrizado un avión comercial en estas condiciones». Daniel evaluó el panel de instrumentos con la rápida precisión de alguien con entrenamiento en situaciones de vida o muerte. «Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Mantén el rumbo actual mientras yo calculo una ruta de aproximación. Vamos a usar empuje asimétrico y el poco control hidráulico que nos queda para guiar este avión hacia abajo». «¿De verdad puedes aterrizar esto?», preguntó Martínez, con una voz llena de esperanza. «He aterrizado cazas averiados en cubiertas de portaaviones en condiciones de tormenta», dijo Daniel con calma. «Este es más grande y lento, pero los principios son similares. Lo lograremos». Durante los siguientes 20 minutos, Daniel trabajó con Martínez para preparar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Se comunicó con el control de tráfico aéreo, calculó los ángulos de aproximación y guió al joven piloto sobre los procedimientos que compensarían sus sistemas dañados. En la cabina, los pasajeros escuchaban actualizaciones por el intercomunicador mientras Daniel explicaba con claridad y calma lo que estaba sucediendo y lo que debían hacer para prepararse para el aterrizaje. Su voz segura comenzó a calmar el pánico, reemplazándolo con una preparación concentrada. Incluso Marcus se encontró escuchando con reticente respeto mientras este pasajero de clase turista demostraba una experiencia que dejaba claro que era todo menos común. «Damas y caballeros, les habla Daniel Cooper desde la cabina. Llegó el anuncio. En unos 10 minutos, vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. Va a ser duro,
pero el primer oficial Martínez y yo confiamos en que podemos aterrizar este avión con seguridad. Siga al pie de la letra las instrucciones de sus auxiliares de vuelo. Mantenga la posición de apoyo cuando se le indique y confíe en que estamos haciendo todo lo posible para que todos regresen sanos y salvos a casa. Emma, escuchando desde su asiento con la azafata, susurró: «Ese es mi papá. Él nos va a salvar a todos». La aproximación fue angustiosa. Daniel guió a Martínez en un descenso que requirió ajustes constantes mientras compensaban su limitado control. Los vehículos de emergencia se alineaban en la pista mientras la aeronave averiada realizaba su aproximación final con un ángulo más pronunciado de lo normal. Viajando más rápido de lo ideal, pero aún dentro de los parámetros de supervivencia. «Tranquilo, tranquilo». Daniel guió mientras se acercaba a la pista. «Mantén el ala derecha arriba. Bien. Prepárate para el efecto suelo. Quédate conmigo». El aterrizaje fue duro, mucho más duro de lo normal, y el avión rebotó una vez antes de aterrizar en la pista con un chirrido de neumáticos. Daniel ayudó inmediatamente a Martínez a activar los frenos de emergencia y la reversa de empuje, luchando por mantener la aeronave recta mientras desaceleraba. Cuando el avión finalmente se detuvo, rodeado de vehículos de emergencia, la cabina estalló en vítores, lágrimas y oraciones de gratitud. Daniel ayudó a Martínez a apagar los sistemas antes de correr de vuelta a la cabina para encontrar a Emma. Padre e hija se reunieron en un abrazo entre lágrimas mientras los pasajeros a su alrededor aplaudían. Jennifer anunció que el pasajero de clase turista, a quien muchos habían ignorado, era en realidad un piloto militar condecorado que acababa de salvarles la vida. Marcus Thornton, conmovido quizás por primera vez en su vida adulta, se acercó a Daniel mientras los pasajeros se preparaban para evacuar. «Señor Cooper», dijo Marcus en voz baja, «le debo una disculpa que va mucho más allá de mi rudeza en este vuelo. He pasado años juzgando a la gente por su riqueza y apariencia, y hoy me ha demostrado lo insignificantes que son esas medidas cuando realmente importan». Daniel lo miró con comprensión en lugar de juicio. «Señor Thornton, el miedo hace que la gente diga cosas que no siente. Lo que importa es lo que aprendemos de experiencias como esta. Lo que hizo hoy», continuó Marcus, con la voz ligeramente quebrada, «me salvó la vida a mí y a todos los demás. Eres un héroe, y te trataba como si fueras inferior a mí por donde estabas sentado». Emma, todavía en brazos de su padre, habló con la claridad que a veces poseen los niños. «Mi papá dice que lo interior de las personas es más importante que lo exterior. Quizás simplemente lo olvidaste por un tiempo». En las semanas posteriores a la emergencia, la historia de Daniel fue noticia nacional. Su heroísmo le valió el reconocimiento de las autoridades de aviación y el ejército, pero aún más importante, desató un debate más amplio sobre cómo la sociedad valora los diferentes tipos de trabajo y su valor. Marcus Thornton experimentó su propia transformación. La experiencia cercana a la muerte le había hecho perder la certeza de lo que hacía valiosas a las personas. Fundó una fundación que apoyaba la transición de veteranos a la vida civil y se convirtió en defensor del trato digno y respetuoso a los trabajadores de servicio. Daniel regresó a su vida tranquila, incómodo con la atención, pero agradecido por las oportunidades que ésta le brindaba para defender a otros veteranos que luchaban por encontrar su lugar después del servicio militar. Aprovechó su momento de fama para destacar las habilidades y la dedicación que los veteranos aportaron a la vida civil, independientemente de su situación económica. La azafata Jennifer declaró posteriormente en entrevistas que lo más impactante de Daniel no era su habilidad técnica ni su valentía, sino su humildad. Salvó más de 200 vidas y solo quería saber si su hija estaba bien. Eso lo dice todo sobre lo que realmente importa. La emergencia a 9.000 metros de altura reveló una verdad que la sociedad suele olvidar, que el valor no se determina por la riqueza, el estatus ni la asignación de asientos, sino por el carácter, la competencia y las decisiones que tomamos cuando las circunstancias exigen lo mejor de nosotros.
Gracias por escuchar esta historia sobre reconocer el verdadero valor y la valentía para actuar cuando las vidas dependen de ello. Si esta historia te recordó que nunca debemos juzgar a las personas por criterios superficiales, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que crea en tratar a todos con dignidad, sin importar sus circunstancias, y suscríbete para recibir más historias que celebran a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros. Nos encantaría leer en los comentarios sobre momentos en los que alguien a quien subestimaste te sorprendió con sus capacidades o cuando aprendiste a no juzgar a las personas por su apariencia o estatus económico. Recuerda, la persona sentada a tu lado en cualquier situación puede poseer habilidades, experiencias y cualidades que podrían salvarte la vida algún día. Merece respeto mucho antes de ese momento de revelación.